Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver los temas del aparato de Golgi o complejo de Golgi y los lisosomas. Bien, aquí tenemos una imagen de Camillo Golgi, quien fue el descubridor del complejo de Golgi, al menos de manera oficial, en 1898. Él, junto con el investigador español Santiago Ramón y Cajal, obtuvieron el premio Nobel en 1906 por sus descubrimientos, particularmente utilizando tinciones especiales para la descripción del sistema nervioso. Pero Camillo Golgi fue el primero, al menos oficialmente, en describir el aparato que actualmente lleva su nombre. Bien. Bueno, este es del artículo original de Camillo Golgi, del italiano Camillo Golgi. Tenemos esta figura número 1 y se refiere a esta estructura como una red, como el aparato reticular interno o endocelular. Así le llamó él. Obviamente no lo iba a llamar aparato de Golgi, aunque actualmente pues así se conoce, ¿no? Como aparato complejo de Golgi. Entonces le llamó el aparato reticular interno o aparato reticular endocelular. Este dibujo obviamente fue diseñado porque él tenía sus propios dibujantes por las personas cercanas a él para la concepción de este esquema o de esta imagen proveniente de cortes histológicos. Bien, en esta figura, que es la figura 3 del artículo original, publicado en 1898, vemos en la parte central el núcleo. Podemos ver el nucleolo y podemos ver esta red que corresponde al aparato o complejo de Golgi. Esta red tiene algunos segmentos o algunas porciones individualizadas, separadas. Es una estructura o un dibujo que pretende ser tridimensional. Este sería en la parte del fondo, digamos que detrás del núcleo y del nucleolo, y esta es la porción más próxima hacia nosotros. Entonces se observa como una red intrincada que abarca una buena parte del citoplasma, pero que está próximo en general al núcleo, sobre todo en estas regiones, en estas porciones. Bueno, ¿cómo se ve el complejo de Golgi o aparato de Golgi, el microscopio electrónico de transmisión? Una vez que se descubrió, esto es lo que se ve. Esta parte de aquí corresponde al núcleo de la célula. Vemos parte del retículo endoplásmico rugoso con los ribosomas adheridos a la superficie o a la membrana. Y vemos aquí el complejo o aparato de Golgi, que es un conjunto de cisternas y vesículas asociadas. Este conjunto de cisternas y vesículas asociadas van a recibir el nombre de dictiosomas, sobre todo en las células vegetales, pero por extensión también se puede utilizar en células animales. Entonces, el dictiosoma va a estar formado por una serie de sáculos y vesículas y va a tener una porción, digamos, convexa que está próxima al núcleo. Aquí veríamos el núcleo, esto es el núcleo de la célula, y una porción cóncava más alejada del núcleo. La porción convexa corresponde al sitio de entrada o la cara inmadura, y la porción más alejada, que se conoce como cara trans, la cara madura o de salida, y esta es cóncava. Esta es la imagen entonces general en un esquema. Esta es su ubicación. Aquí vemos el núcleo, aquí vemos el retículo endoplásmico, que ya sabemos que se continúa con la envoltura nuclear. La luz del retículo se continúa con la envoltura nuclear.
con el espacio perinuclear. Y aquí en rojo vemos el aparato de Golgi o el complejo de Golgi con sus cisternas y sus vesículas asociadas. Y en este esquema más tridimensional y más grande vemos lo mismo. Esta sería la porción inmadura, la porción convexa, y esta es la porción cóncava. Vemos aquí el conjunto de cisternas y vesículas asociadas. Bien. Sin embargo, esta es otra imagen, podemos identificar igualmente el complejo de Golgi con sus diferentes cisternas, y esto en conjunto, estas cisternas corresponderían a un dictiosoma, y cómo se vería si lo marcamos con algún colorante fluorescente cerca, próximo al núcleo. Si nosotros observamos la imagen original de Camillo Golgi, donde veíamos esa red intrincada, y lo comparamos con estas estructuras que se observan al microscopio electrónico de transmisión, no veríamos mucha relación. Algunos investigadores pues se preguntaban por qué razón Camillo Golgi había diseñado o había descrito este organelo de la forma en la que lo hizo. Pasaron muchos años posteriores al descubrimiento del microscopio electrónico, digamos, convencional, de transmisión, y se diseñó tecnológicamente un tipo de microscopio electrónico que se llama de alto voltaje. El microscopio electrónico de alto voltaje tiene la posibilidad de que el haz de electrones es producido por un cañón muy grande y tiene una gran capacidad de penetración. Entonces, en el microscopio electrónico de alto voltaje se pueden hacer cortes muy gruesos en el mundo microscópico, ¿no? De algunos micrómetros de grosor, como los que se utilizan normalmente para el estudio histológico o al microscopio óptico, ¿no? O fotónico. Y se tiene la ventaja de que puede penetrar la muestra. Y las imágenes que se producen por este microscopio electrónico de alto voltaje son tridimensionales. De tal manera que podemos llegar a la siguiente conclusión. Una vez que se obtuvieron estas imágenes tridimensionales con un avance tecnológico importante que fue este microscopio electrónico de alto voltaje, podemos observar que los dictiosomas, en este esquema, vemos a los dictiosomas, que son las estructuras que se pueden observar con claridad al microscopio electrónico de transmisión convencional, se interconectan a través de una serie de túbulos que se van ramificando, como podemos ver aquí. Entonces, en realidad, el complejo de Golgi no es un dictiosoma individual, sino que es el conjunto de dictiosomas, ¿sí? O cisternas y vesículas asociadas que se encuentran interconectadas en un plano diferente o en diferentes planos a través de un sistema tubular, como vemos aquí. Entonces los túbulos interconectan a los diferentes dictiosomas. Y entonces el complejo aparato de Golgi en realidad es el conjunto de estos dictiosomas unidos o entrelazados por este sistema tubular que vemos. Bien. De tal manera que esto dio, digamos, la razón a la descripción inicial que Camillo Golgi realizó en 1898. Pero esto fue muchos años después, más o menos en los años 80, 90 del siglo pasado. Se pudo confirmar las observaciones microscópicas que realizó Camillo Golgi casi 100 años antes. Bueno, vemos en este esquema el retículo endoplásmico rugoso, algunas proteínas solubles residentes del retículo endoplásmico que tienen la secuencia señal CADEL, de la cual hablamos en la sección anterior, en la plática anterior, y cómo algunas de estas proteínas logran escapar cuando son residentes
y tienen que identificarse a través de receptores CADEL y de otro tipo de proteínas, como por ejemplo proteínas integrales, y son retornadas por la vía retrógrada o de recuperación a través de vesículas cubiertas por COP1, como ya hemos también señalado. La ruta retrógrada también se presenta dentro del complejo de Golgi o el aparato de Golgi y también se realiza por COP1. Aparentemente también la vía anterógrada dentro de Golgi es por COP1, pero del retículo endoplásmico hacia este organelo o estructura intermedia, que son los agregados túbulo-vesiculares y que se ubican entre el retículo endoplásmico y el aparato o el complejo de Golgi, se realiza por COP2, ¿sí? La vía anterógrada del retículo a los agregados túbulo-vesiculares y de aquí al complejo de Golgi es por COP2. Bueno, estos agregados entonces son estructuras intermedias y por esa razón, de acuerdo a las siglas en inglés, se le conoce como ERGIC. ERGIC. ERGIC entonces significa que es una estructura intermedia entre el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico. También se le llama agregado túbulo vesicular. Es una zona de selección donde se va a definir qué proteínas van a seguir pasando hacia el complejo de Golgi, hacia el inicio del complejo de Golgi o el aparato de Golgi, y cuáles van a retornar por la vía retrógrada o de recuperación. Entonces es una región de selección que no forma parte del dictiosoma, es decir, que no forma parte del aparato de Golgi, pero que es muy importante para determinar qué proteínas pueden pasar y cuáles no. Algunas proteínas, a pesar de este proceso de selección que puede realizarse en esta región, en el ERGIC, de todas maneras pasan por la vía anterógrada, escapan del agregado túbulo vesicular y llegan al complejo de Golgi, donde nuevamente son retornadas por la vía retrógrada por COP1. Bueno, entonces, aquí tenemos ya parte del complejo de Golgi, donde las proteínas van a ser transportadas a lo largo del complejo de Golgi y donde van a ir modificándose en diversos mecanismos, como puede ser procesos de glucosilación, procesos de marcaje, sulfatación, etcétera. ¿Sí? También las proteínas se van a ir condensando y vamos a tener varias porciones. La porción inicial, la más próxima al agregado túbulo vesicular de Golgi. Entonces, inicialmente tenemos una red de clasificación que se llama red cis de Golgi y la última es otra red de clasificación que se llama red trans de Golgi. Todas las demás, entonces, bueno, son cisternas y vesículas asociadas que forman en conjunto un dictiosoma. Ya vemos que entonces el aparato de Golgi en realidad está formado por el conjunto de dictiosomas entrelazados unidos por el sistema tubular que veíamos en el esquema anterior. La cantidad, el volumen, el tamaño del complejo de Golgi varía de una célula a otra. Si la célula se dedica a la síntesis o a la secreción de proteínas de uso extracelular, generalmente el aparato de Golgi es extenso, pero todas las células eucariontes tienen aparato de Golgi, así es que pueden ser en algunos casos muy pequeños. Si la célula tuviera un solo dictiosoma, ese es su aparato de Golgi, pero en general está formado por un conjunto de dictiosomas entrelazados por el sistema tubular. Entonces vamos a tener dentro del dictiosoma una cara cis, una cara inmadura o de entrada también se le llama, que es la porción convexa y es la más próxima, la más cercana al núcleo. Entre el retículo endoplásmico y la región cis o la cara cis, pues vamos a tener el ERGIC o el agregado túbulo vesicular. Pero esta es la parte más próxima al núcleo, ¿no? Estando de manera intermedia el ERGIC y el retículo endoplásmico rugoso. Después vamos a tener una serie de cisternas que vamos a ir describiendo con mayor detalle, que ya mencionamos de alguna manera. Y por el otro lado,
tenemos la porción cóncava. Entonces la cara cis es convexa y la cara cóncava corresponde a la cara trans, que también se conoce como cara de salida o cara madura. Además de este conjunto de cisternas, vamos a encontrar una serie de vesículas asociadas. La primera parte de la cara cis se llama red cis de Golgi y la última red trans de Golgi. Y vamos a tener una cisterna cis que le sigue a la red cis de Golgi, como aquí vemos, una cara media o medial, cisterna trans y finalmente una red trans de Golgi o TGN. TGN por sus siglas en inglés, red trans de Golgi. Bueno, en este esquema vemos en la parte de arriba una micrografía electrónica de transmisión del dictiosoma y sin ninguna marca en particular. Las porciones, las diferentes regiones del aparato de Golgi o el complejo de Golgi pueden señalarse, pueden marcarse, ya sea por medio de anticuerpos o por afinidades. Por ejemplo, la cisterna cis que vemos aquí tiene gran afinidad por el osmio. Entonces, cuando las muestras destinadas al microscopio electrónico se tiñen, entre comillas, con osmio, pues vamos a marcar de manera preferencial las cisternas cis, ¿sí? La porción, pues, más convexa y la que corresponde, ¿verdad?, a la cisterna cis. Pero si utilizamos anticuerpos marcados, que se llaman anticuerpos conjugados, pueden ser con fragmentos de oro coloidal, con pequeñas pelotitas de oro coloidal, contra una enzima que se llama nucleósido difosfatasa, podemos marcar, como se ve en esta imagen, a la cisterna trans. No la red trans, sino la cisterna trans de manera específica. O bien, en esta última imagen, también de microscopía electrónica, anticuerpos conjugados en contra de una enzima que se llama fosfatasa ácida. Y entonces podemos marcar de manera prácticamente exclusiva o preferencial la red trans de Golgi. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Que la composición bioquímica en las diferentes cisternas de un dictiosoma son específicas. De tal manera que las cisternas constituyen unidades de procesamiento múltiple. De tal manera que este procesamiento bioquímico tiene una secuencia espacial y bioquímica especializada. Pero las enzimas que caracterizan las diferentes cisternas, las diferentes regiones o porciones del complejo de Golgi, ¿sí? Se ven enriquecidas, digámoslo así, en cada una de las porciones. Es decir, que no son exclusivas de una cisterna, sino que eventualmente pueden marcarse otras porciones, pero esas porciones se marcan en pequeña cantidad, de tal manera que cada una de las cisternas no tiene una composición bioquímica exclusiva, pero sí preferencial o, vamos a decirlo de esta manera, particularmente enriquecida con un grupo de enzimas que le confieren su identidad y sus propiedades funcionales. Bien, ¿por qué razón los dictiosomas constituyen una unidad de procesamiento múltiple? Porque las enzimas que catalizan las primeras reacciones que se realizan en las porciones macis, ¿sí?, en las cisternas macis del dictiosoma, van a ser como sustratos, o sea, los productos de esas reacciones, a su vez van a actuar como sustratos de las enzimas que se encuentran en las cisternas más trans, o sea, más adelantadas.
Entonces, para que puedan funcionar estas últimas enzimas, se requiere de la transformación bioquímica de las primeras. Bueno, muy bien. Este esquema es bastante importante. Tenemos las diferentes porciones que constituyen un dictiosoma. Aquí vemos pues lo que sería el retículo endoplásmico rugoso. Entre el retículo endoplásmico rugoso y propiamente el complejo de Golgi estaría el ERGIC, ¿sí? O el agregado túbulo vesicular. Y entonces tenemos ya aquí en la red cis de Golgi, tanto la red cis como la red trans son regiones de clasificación, como lo podemos ver aquí con claridad. En la región cis, en la red cis de Golgi, aparte de clasificar, ¿qué es lo que se va a clasificar? Pues nuevamente las proteínas que van a seguir siendo modificadas por el complejo de Golgi y aquellas proteínas que lograron escapar del retículo endoplásmico y que tienen que separarse para que retornen a través de la vía de recuperación o la vía retrógrada. Entonces es básicamente la función de clasificación, pero además de ello va a ocurrir la fosforilación de oligosacáridos lisosómicos. ¿Qué significa esto? Que las proteínas que van a estar presentes en los lisosomas tienen que marcarse tempranamente en el complejo de Golgi para que no sean modificadas en las demás cisternas. Una vez que están marcadas de una manera bioquímica específica y que se conoce como manosa 6-fosfato, se les agrega un grupo de fosfato a la manosa y se llama manosa 6-fosfato. Todas estas proteínas que son marcadas con manosa 6-fosfato van a estar ya determinadas, es decir, van a ser proteínas o enzimas que van a cumplir sus funciones en los lisosomas. Y todas estas enzimas, entonces, al seguir pasando por las demás cisternas del dictiosoma, no van a ser ya modificadas más, sino que van a llegar hasta la red trans de Golgi, donde van a ser identificadas por receptores para manosa 6-fosfato y que va a permitir su clasificación, es decir, su eventual transporte a través de vesículas al lisosoma o bien al endosoma tardío que va a transformarse en el lisosoma. Entonces va a ocurrir esta fosforilación de estos oligosacáridos lisosómicos, básicamente lo que ya he mencionado, la formación de la manosa 6-fosfato. Bueno, bien, posteriormente en la cisterna cis va a ocurrir eliminación de manosas, pero no se refiere estas manosas que se van a eliminar a las proteínas lisosomales. Esas van a permanecer como manosa 6-fosfato, sin modificación, sin alteración, hasta llegar a la red trans de Golgi. Pero, ¿qué hay de las demás proteínas que tienen oligosacáridos que comenzaron a generarse o a producirse en el retículo endoplásmico? Estas sí van a ser modificadas en el complejo de Golgi. Y a estas proteínas que están unidas a oligosacáridos unidos a N, al nitrógeno de la asparagina, si ustedes lo recuerdan, estas son las que van a ser modificadas, de tal manera que el proceso de glucosilación va a iniciarse en el retículo endoplásmico rugoso y va a continuar en el complejo de Golgi. Dentro de estas modificaciones que van a ocurrir en el complejo de Golgi está la eliminación de manosas en la cisterna cis. Después, en la cisterna medial del dictiosoma vamos a tener igualmente eliminación de un mayor número de manosas. Esta eliminación de manosas se va a realizar por enzimas que se denominan manosidasas, que tienen como sustrato la manosa y por eso se llaman así, manosidasas. Y además se van a ocurrir la adición de N-acetilglucosamina, ¿sí? De moléculas, la adición de moléculas de glúcidos de N-acetilglucosamina. La N-acetilglucosamina también se puede añadir, de hecho así ocurre en el retículo endoplásmico rugoso, pero aquí entonces se van a añadir nuevas moléculas de N-acetilglucosamina en la cisterna medial. En la cisterna trans, en estos oligosacáridos unidos a N,
va a ocurrir la adición de galactosa y la adición de nana. La adición de galactosa y la adición de nana, ¿sí? Nana se llama también así N-acetilneuramínico o ácido siálico. Desde el punto de vista bioquímico, entonces, nana significa N-acetilneuramínico. También se le conoce de manera genérica como ácido siálico. El nana o N-acetilneuramínico o ácido siálico se va a caracterizar porque presenta cargas eléctricas negativas. Y esta va a ser una de las características de algunos de los oligosacáridos que están modificándose en el complejo de Golgi. De tal manera que se van a generar compuestos, proteínas o glucoproteínas que van a presentar cargas eléctricas negativas por la presencia de la nana o el ácido siálico. Y finalmente, en la red trans de Golgi, además de realizar la clasificación, va a ocurrir un proceso de sulfatación de proteínas, particularmente de las tirosinas, ¿sí? De estos aminoácidos, de estos residuos de tirosina presentes en las proteínas, la sulfatación y también sulfatación de carbohidratos. Cuando hablamos de la sulfatación de carbohidratos, nos referimos principalmente a glucosaminoglucanos, que son los heteropolisacáridos que vimos en la matriz extracelular. La sulfatación de los GAGs o los glucosaminoglucanos van a ocurrir en el complejo de Golgi. Entonces, se van a sulfatar, por un lado, proteínas, particularmente en sus residuos de tirosina, y por otro lado, se van a sulfatar los GAGs, la mayor parte de los GAGs. Hay que recordar que el ácido glucurónico, el cemento intercelular, es el único GAG no sulfatado y que no se une a proteínas. Los demás GAGs son sulfatados, como el condritinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato, el yarulonano, ¿sí? En fin, estos son sulfatados, ¿sí? Y estos se van a unir a proteínas de manera covalente, ¿sí? A una proteína eje para formar los proteoglucanos. De tal manera que la síntesis, buena parte del proceso de síntesis de los GAGs y de los proteoglucanos van a ocurrir en el aparato de Golgi. ¿En qué tipo de células podemos encontrar de manera abundante este proceso? Pues obviamente en los fibroblastos, que son las células más abundantes del tejido conjuntivo y que se encargan de mantener la matriz extracelular. Bueno, finalmente el proceso de clasificación, por un lado, va a estar determinado por aquellas proteínas que fueron marcadas tempranamente en la red cis de Golgi con manosa 6-fosfato y que va a ser dirigido hacia los lisosomas, pero también la clasificación de aquellas proteínas que van directamente a la membrana plasmática o aquellas que van a ser secretadas. Las proteínas que van a ser secretadas pueden ser de dos tipos: de una secreción constitutiva que prácticamente sale del complejo de Golgi a través de vesículas y llega directamente a la membrana para vaciar su contenido hacia el exterior, o bien proteínas que van a ser almacenadas durante un cierto tiempo en vesículas de secreción. ¿Sí? Entonces, en este caso, solamente si la célula recibe los estímulos necesarios, ocurrirá la secreción. Y en este caso, entonces, la secreción es regulada. Entonces, la secreción puede ser constitutiva o constante, o puede ser regulada. Estas proteínas van a ser clasificadas todas en estos tres destinos finales en la región, en la última porción del dictiosoma que corresponde a la red trans de Golgi. Bueno, dentro de los procesos de sulfatación, los procesos de sulfatación van a estar determinados por un intermediario bioquímico que se conoce de manera genérica como PAPS. Es el 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato que vemos aquí. El 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato. Entonces, tenemos fósforo, tenemos azufre o sulfatos y fosfatos, ¿verdad? Dentro de la molécula. Y esta molécula, entonces, va a ser una molécula intermediaria para los procesos de sulfatación, tanto de los GAGs como de las proteínas a través de sus residuos de tirosina, como ya hemos mencionado.
Bueno, una de las funciones más importantes que van a ocurrir en el complejo de Golgi son los procesos de glucosilación. Los oligosacáridos que están unidos covalentemente a las proteínas de uso extracelular o de exportación se pueden dividir en dos grandes grupos. Tenemos en primer lugar los oligosacáridos unidos a N y los oligosacáridos unidos a O. Los oligosacáridos unidos a N comienzan a sintetizarse en el retículo endoplásmico rugoso y van a continuar el proceso de transformación y glucosilación en el aparato de Golgi, mientras que los oligosacáridos unidos a O solamente y de manera exclusiva se van a producir en el complejo de Golgi, no en el retículo endoplásmico, sino que de manera exclusiva en el complejo de Golgi. ¿En qué consiste? Bueno, pues ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero lo vamos a recordar. Vamos a tener un oligosacárido que en el retículo endoplásmico rugoso corresponde a un oligosacárido inicial precursor y que va a estar unido de manera covalente a un nitrógeno de un residuo de asparagina de la proteína en cuestión. Y entonces este oligosacárido se va a llamar oligosacárido unido a N por estar unido a este nitrógeno. Este nitrógeno a su vez está unido a una molécula de N-acetilglucosamina. El oligosacárido precursor va a tener dos moléculas de N-acetilglucosamina, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Mientras que en el caso de los oligosacáridos unidos a N, también tenemos enlace covalente a partir de una molécula de N-acetilgalactosamina. En este caso no es glucosamina, sino N-acetilgalactosamina. Esta unión va a ser a un oxígeno de un hidroxilo de residuos de treonina, serina o hidroxilisina. Entonces se van a llamar oligosacáridos unidos a O porque están unidos a este oxígeno de estos aminoácidos, la treonina, la serina o bien la hidroxilisina. Bien, los oligosacáridos unidos a O van a modificarse, ¿sí? Y van a generarse en el complejo de Golgi. Estos oligosacáridos son muy importantes y solamente son producidos en Golgi. Bien, estos oligosacáridos unidos a O son muy heterogéneos. Van a estar formados o tienen entre 1 y 20 monosacáridos. En promedio son aproximadamente 10 común. Se han podido clasificar 6 diferentes tipos, pero no hay algún patrón en común. Algo que es muy importante es que dentro de la composición bioquímica de estos oligosacáridos unidos a O, no hay glucosa ni manosa. Vuelvo a repetir, no hay glucosa ni manosa. Se van a sintetizar de manera completa en Golgi por un conjunto de enzimas que se llaman glucosiltransferasas, que es un nombre genérico. Y bueno, tenemos algunos ejemplos como las glucoproteínas del tipo de las mucinas. Las mucinas son glucoproteínas que van a producir el moco en ciertas secreciones, como es el caso del aparato digestivo o del aparato respiratorio. Y tenemos también las moléculas precursoras de las colágenas. Bien, unidos a la hidroxilisina, como ya vimos que es este oxígeno, que puede ser la serina, la treonina o la hidroxilisina. Bien. Bueno, recordando un poco la formación de los oligosacáridos unidos a N, vemos aquí la membrana del retículo endoplásmico rugoso y vemos la molécula que va a recibir inicialmente el oligosacárido precursor. El dolicol es un derivado isoprenoide que está embebido totalmente en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Vemos estos dos fosfatos y vemos el oligosacárido unido a N precursor. Se va a romper el enlace covalente, se va a liberar una gran cantidad de energía a través de esta enzima, que es la oligosacárido transferasa,
y esta va a llevar al residuo de asparagina y al nitrógeno de este residuo de asparagina todo el oligosacárido precursor en un solo paso y se lleva a cabo por la liberación de la energía al romperse este enlace covalente, que es un enlace covalente de alta energía de hidrólisis, de tal manera que se utiliza esta energía para realizar enlace covalente con el nitrógeno de la asparagina de esta glucoproteína en formación. Obviamente esto está ocurriendo exclusivamente en la luz del retículo endoplásmico. Hay que recordar que el oligosacárido precursor comienza a generarse en la porción citosólica y después por una flipasa se pasa al otro lado. Pero finalmente la unión con el nitrógeno de la asparagina va a ocurrir exclusivamente en la luz del retículo endoplásmico, de tal manera que todos los oligosacáridos, tanto los unidos a N como los unidos a O, siempre van a estar expuestos en un compartimento extracelular o extracitosólico, ya sea el de la membrana o el de algún otro organelo, siempre hacia la luz del organelo. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, vemos por un lado los dos grandes grupos de oligosacáridos unidos a N que finalmente se forman en el aparato de Golgi. Tenemos los oligosacáridos ricos en manosa y los oligosacáridos complejos. El oligosacárido inicial, digamos, la región central, la base para la formación de estos dos, tanto los oligosacáridos complejos como los ricos en manosa, requieren mínimamente estos elementos. Tenemos dos moléculas de N-acetilglucosamina y tenemos 3 manosas. Aquí tenemos la molécula de N-acetilglucosamina que está unido covalentemente al nitrógeno de la asparagina. Y tenemos esta constitución de que después hay otro aminoácido cualquiera, después una serina o treonina dentro de la glucoproteína. Pero lo importante es el nitrógeno que se une a la asparagina. Tenemos 3 manosas aquí. Y estas van a servir como base tanto para los oligosacáridos complejos como para los ricos en manosa. Los ricos en manosa, además de estas 3 manosas iniciales, vamos a tener la agregación de 3 manosas más. ¿Sí? Y esto sería un oligosacárido rico en manosa, que tiene un total de 6 manosas con 2 moléculas de N-acetilglucosamina. Mientras que en los oligosacáridos complejos, que también son oligosacáridos unidos a N, vamos a tener que conserva estas 3 manosas únicamente, que se van a agregar otras 3 moléculas de N-acetilglucosamina, porque las vemos aquí del mismo color, N-acetilglucosamina, 3 moléculas de galactosa, que las vemos aquí de color anaranjado, y 3 moléculas de nana o N-acetilneuramínico o ácido siálico. Como ya les había yo comentado, el ácido siálico tiene cargas eléctricas negativas. Son los únicos monosacáridos agregados que tienen cargas eléctricas negativas. La nana o el N-acetilneuramínico o ácido siálico. Bueno, aquí vemos en este esquema cómo se van transformando estos oligosacáridos a lo largo tanto del retículo endoplásmico, de la luz del retículo, como también en la luz del complejo de Golgi. Vemos aquí el oligosacárido inicial o precursor o preformado, ¿sí? Precursor o preformado o inicial, que está formado por un total de 14 monosacáridos, 2 moléculas de N-acetilglucosamina, 9 de manosa, 3 de glucosa. Al salir o para poder salir del retículo endoplásmico rugoso, se van a eliminar las 3 glucosas y se va a eliminar una molécula de manosa, que sería esta de acá. Se elimina. Y en estas condiciones, entonces pasa del retículo endoplásmico por la vía anterógrada hasta el complejo de Golgi. Ya en el complejo de Golgi se van a eliminar inicialmente estas 3 manosas y después se van a agregar para formar, ¿verdad? Un oligosacárido rico en manosa, que aquí vemos, ¿no? Esto se va a dar, por un lado, por enzimas manosidasas, ¿verdad?
la manosidasa 1, después la manosidasa 2, que va a eliminar un mayor número de manosas, y otras enzimas agregan las manosas para finalmente formar el oligosacárido amino N llamado rico en manosa. Después va a empezar otro tipo de transformaciones como la agregación de más moléculas de N-acetilglucosamina. Cuando se agrega esta molécula de N-acetilglucosamina, todo el oligosacárido ya no es sensible a una endoglucosidasa que se llama ENDOH, que es sumamente sensible. Esta enzima, la ENDOH, se utiliza con fines de investigación, con fines de determinar si el oligosacárido es rico en manosa o bien se trata de oligosacáridos complejos. De tal manera que hay una sección, una porción que se llama ENDOH, que es sensible, y otra que es resistente. ¿Sí? Entonces se agrega otra molécula de N-acetilglucosamina aquí. Finalmente se van a agregar tres moléculas de galactosa y finalmente 3 moléculas de nana para constituir un oligosacárido complejo. Entonces, esta es la forma secuencial en la cual se van a ir modificando los oligosacáridos unidos a N, tanto para generar los que son ricos en manosa como los que son complejos. Hay algunos oligosacáridos que se llaman híbridos que se encuentran entre los dos, pero no son muy relevantes. Existen, tienen algo de manosa, tienen algo de galactosa, en fin, y digamos que son moléculas híbridas entre lo que sería un oligosacárido rico en manosa y un oligosacárido complejo. Bueno, vamos a ver ahora los modelos de transporte vesicular y el modelo de maduración de cisternas. Estos modelos son muy interesantes y tratan de explicar cómo es que las proteínas van a ir avanzando desde la cara cis o desde la cara inmadura a la cara trans, desde la región o red cis de Golgi hasta llegar a la red trans de Golgi. Entonces se han propuesto dos modelos. El primer modelo se llama modelo de transporte vesicular y el segundo se llama modelo de maduración de cisternas. El modelo de transporte vesicular se refiere al paso, primero aquí tendríamos el retículo endoplásmico rugoso, por la vía anterógrada y a través de moléculas de COP2 van a ir pasando las proteínas a través de vesículas de transporte, transferencia, hacia el ERGIC primero, ¿sí? O el agregado túbulo vesicular, y por medio de vesículas, también en la vía anterógrada, van a llegar al complejo de Golgi, a la red cis. Y todas las proteínas van a ir pasando de una cisterna a la otra en la dirección trans a través de vesícula 1, COP1, ya dentro de Golgi, hacia la vía anterógrada, y la vía retrógrada también por COP1. Entonces, en este caso, en este modelo, es muy interesante porque las cisternas son estructuras, digamos, pasivas. Son estructuras pasivas. El paso de las moléculas va a ocurrir por vesículas de transporte de las cisternas más cis a las cisternas más trans, fusionándose con la siguiente, ¿sí? Entonces pasa la vesícula, se fusiona con la siguiente, se desprende otra vesícula por gemación, pasa a la siguiente cisterna y así sucesivamente. También la vía retrógrada en este modelo, como estamos viendo, está presente, ¿sí? En este caso, entonces, las cisternas de Golgi son organelos estáticos, con un complemento de enzimas residentes que son característicos. Estas enzimas residentes son las enzimas en las que cada cisterna, de manera característica, preferencial, está enriquecida. No es absoluta, es decir, algunas enzimas características, por ejemplo, de la red cis puede encontrarse también en la cisterna cis o en la cisterna medial, pero la mayor concentración se va a ubicar, ¿verdad?, en la red cis. Entonces, las cisternas de Golgi son organelos estáticos con un complemento de enzimas residentes de manera característica, no exclusiva, sí preferencial, sí de manera enriquecida. Bien.
Este es el otro modelo, el modelo de maduración de cisternas. También se le conoce como modelo de progresión cisternal. En este modelo, las cisternas de Golgi son organelos dinámicos, ¿sí? En el otro caso, quien se va a transportar, en el caso anterior, el modelo anterior, ¿sí? El modelo de transporte vesicular, en realidad quien se está transportando son las proteínas a través de vesículas de transporte. En este modelo, las estructuras que son dinámicas son las cisternas, son organelos dinámicos. Y las proteínas que están siendo transportadas van a ser estáticas de alguna manera. ¿En qué consiste esto? Cada una de las cisternas madura a medida que migra a lo largo del dictiosoma. Entonces, cada cisterna va a ir madurando y entonces las cisternas van migrando junto con las proteínas. Entonces, las proteínas no se transportan a través de vesículas, sino que es toda la cisterna la que avanza a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y así sucesivamente. En cada etapa, las proteínas residentes, las proteínas características, son llevadas hacia adelante, ¿sí? Y por otro lado, son devueltas hacia atrás por la vía retrógrada, las que corresponden a la cisterna, digamos, precursora, ¿ok? A la cisterna anterior, por medio de vesículas cubiertas, pues como ya sabemos, por COP1. Al avanzar una cisterna, va a ir adquiriendo las enzimas características que les dan las propiedades bioquímicas y funcionales de esa cisterna, ¿sí? Y estas van a estar presentes por su nueva posición. Entonces va a llevar a cabo un proceso de enriquecimiento de enzimas. Y las enzimas, digamos, sobrantes, las que no corresponden y que son características de la cisterna anterior que le dio origen, pasan por la vía retrógrada para caracterizar y enriquecer la cisterna previa. Entonces, en este modelo, tenemos, por ejemplo, aquí el agregado túbulo-vesicular, que es una región de clasificación. Este agregado se va a transformar conforme va avanzando, se va transformando en la red cis de Golgi. Entonces ya no va a ser el agregado o el ERGIC, sino que ahora se transforma en la red cis de Golgi. ¿En qué medida? En la medida en que por la vía retrógrada van llegando las enzimas características residentes propias de la red cis de Golgi. Y en la medida entonces en la que se va enriqueciendo con este conjunto de proteínas y enzimas, es que desde el punto de vista funcional y morfológico se transforma en la red cis de Golgi. ¿Qué va a pasar con las enzimas características del agregado túbulo-vesicular o el ERGIC? Bueno, pues por la vía retrógrada a través de vesículas van a pasar a las vesículas que emergieron inicialmente, el retículo endoplásmico, y que se van fusionando para ir generando, conforme van enriqueciendo sus enzimas características, al ERGIC o el agregado túbulo vesicular. Posteriormente, ¿qué pasa con la red cis de Golgi? Pues se va a transformar en la cisterna cis en la medida en que avanza y se va enriqueciendo por la vía retrógrada de las enzimas características que le permiten su funcionamiento y su morfología. Mientras que las enzimas restantes van a pasar nuevamente ahora por la vía retrógrada a la red cis de Golgi, que inicialmente correspondía al agregado túbulo vesicular que avanzó hasta formar, hasta situarse y generar la red cis de Golgi. Y así entonces la red cis de Golgi se transforma en la cisterna cis se transforma en la cisterna medial, la cisterna medial se transforma en la cisterna trans y la cisterna trans a su vez se transforma en la red cis a los lisosomas. Entonces, no es que ya no pueda avanzar más, sino que en realidad se desintegra en todas estas vesículas que transforman estos componentes, mientras que la cisterna trans, se va a transformar en la red trans de Golgi una vez que vaya recibiendo las enzimas correspondientes.
Estas enzimas pueden ser también transportadas por las vesículas. Si ustedes se fijan, estos dos modelos no son mutuamente excluyentes. De hecho, se han observado para el caso, por ejemplo, de las moléculas precursoras de la colágena, las fibrillas de colágeno, se ha observado este modelo de maduración de cisternas. ¿Por qué razón? Porque las fibrillas de colágeno no caben en las vesículas de transferencia, ¿no? De transporte. De tal manera que lo hacen directamente a través de las cisternas que van a ir avanzando a lo largo del dictiosoma. Pero el hecho de que vayan avanzando y que digamos, la ruta retrógrada o de recuperación sea fundamental para ir transformando de manera secuencial los diferentes componentes membranosos del dictiosoma, esto no evita, no suprime el hecho de que pueda haber un transporte a través de vesículas a lo largo del dictiosoma. De hecho, se piensa que puede ocurrir una combinación de ambas y que dependiendo del tipo celular o el proceso fisiológico que se realice, pueda predominar el modelo de maduración de cisternas o el modelo de transporte vesicular. Bueno, en este proceso, particularmente el modelo de transporte vesicular, podemos ver que el avance que llevan a cabo estos organelos está siendo favorecido por elementos del citoesqueleto, particularmente los microtúbulos. Existen muchas evidencias de que los microtúbulos, junto con una red, una matriz que se llama matriz del aparato de Golgi o complejo de Golgi, que es un complejo de proteínas o un grupo de proteínas que están alrededor de todos los componentes del aparato de Golgi, es lo que determina que el complejo de Golgi conserve su morfología y su funcionamiento. Pero para este transporte hacia adelante o anterógrado de todas estas estructuras membranosas, particularmente del Yergic y demás componentes del dictiosoma, pues van a requerir de proteínas motoras y de la participación de los microtúbulos. Cuando ocurre un proceso de despolimerización de los microtúbulos y un proceso de fosforilación de todas estas enzimas que forman la matriz y que están en el citosol, alrededor del complejo de Golgi, cuando son fosforiladas, lo que se ha observado junto con el proceso de despolimerización de los microtúbulos es que estos componentes membranosos se fragmentan en pequeñas vesículas. Y esto ocurre principalmente cuando la célula se va a multiplicar. Cuando la célula se va a multiplicar, ya sea por mitosis o por meiosis, ocurre una fragmentación vesicular tanto del retículo endoplásmico como por el aparato de Golgi. Esto se debe a que es mucho más fácil poder repartir de manera equitativa, simétrica, las vesículas en las dos células hijas, que poder ir fragmentando estas estructuras complejas que constituyen el retículo endoplásmico rugoso o el retículo endoplásmico liso y el complejo de Golgi con sus dictiosomas y su red tubular. Todo se fragmenta en pequeñas vesículas y estas vesículas permiten la distribución simétrica en cada una de las células hijas. Bueno, aquí vemos en este esquema lo que se conoce como la progresión cisternal, que sería el modelo de maduración de cisternas, cómo van a ir avanzando y cómo se van a ir transformando conforme esto va sucediendo. Vemos también que la vía retrógrada, obviamente el modelo de progresión cisternal o el modelo de maduración de cisternas es muy relevante porque es la que va enriqueciendo la cisterna que va avanzando. Va perdiendo sus enzimas características, pasan a la anterior y de esta manera se va enriqueciendo la que sigue para ir adquiriendo la morfología y el funcionamiento correspondiente. Bueno, finalmente, ya en la red trans de Golgi, va a ocurrir el proceso, ¿verdad?, de clasificación de los tres componentes principales o tres destinos principales de las proteínas que van a emerger de la red trans de Golgi. Vamos a ver entonces, por un lado, ¿verdad?, a través de COP1, el paso de vesículas de secreción constitutivas o no reguladas. De tal manera que se forma la vesícula cubierta por COP1 y de ahí se fusiona con la membrana plasmática
y esta secreción es constitutiva o no regulada. Entonces, un paso prácticamente directo desde la red trans de Golgi hasta la membrana plasmática. Mientras que tenemos otro tipo de vesículas que van a ser vesículas reguladas. Estas vesículas van a caracterizarse porque las vesículas de secreción van a permanecer durante un cierto tiempo en el citoplasma y solamente hasta que la célula reciba la señal adecuada es que va a poder secretarse, es decir, fusionarse con la membrana plasmática. En este caso, las vesículas cubiertas van a estar cubiertas por clatrina cuando la secreción es regulada. Cuando no, van a estar cubiertas por COP1. Bueno, ok, vamos a hablar ahora de los lisosomas. Bueno, los lisosomas fueron descubiertos por este investigador, Dedup, Christian René Dedup, quien descubrió tanto los lisosomas como los peroxisomas. Él recibió el premio Nobel en 1974 junto con otros investigadores. Aquí tenemos una imagen con Christian Dedup hablando sobre su descubrimiento, los lisosomas. Los lisosomas van a ser estructuras muy heterogéneas, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista morfológico. Va a haber lisosomas de diferentes tamaños y diferentes composiciones, digamos, tanto bioquímicas como ultraestructurales. Entonces son estructuras sumamente heterogéneas, pero los lisosomas están presentes prácticamente en todas las células eucariontes. Van a participar en lo que se conoce como la heterofagia, que es propiamente la fagocitosis, que es una de las funciones más importantes, con la formación del fagolisosoma. El fagolisosoma se da por la formación del fagosoma. El fagosoma se da cuando la célula emite pseudópodos o prolongaciones citoplasmáticas que van a rodear un antígeno, el cual puede ser una bacteria, un virus o otro microorganismo, como pueden ser hongos, parásitos, y los introduce al interior de la célula formando una vesícula que se llama fagosoma. Después el fagosoma se va a fusionar con el lisosoma y se va a formar el fagolisosoma. También va a participar en la endocitosis mediada por receptor, cuando parte del contenido puede ser el contenido, digamos, la carga o la molécula, el ligando, para el cual se presentan estos receptores, tiene que ser degradado. Y entonces en la ruta en donde el ligando se degrada, el receptor se recicla, pues entonces primero se aísla o se separan los receptores en el endosoma temprano para reciclarse a través o que vaya hacia la membrana plasmática. Y por el otro lado, ¿verdad? Tenemos la ruta en donde tanto el ligando como el receptor se pueden eliminar o degradar a través de su unión con los lisosomas. Otra función, otra finalidad importante de los lisosomas es la autofagia, en donde se va a formar un autofagolisosoma. La autofagia va a tener como principal función la eliminación de organelos envejecidos o que se encuentran en exceso, como puede ser el caso del retículo endoplásmico liso, cuando las células se someten a ciertos fármacos hidrofóbicos, como es el caso del fenobarbital. Para eliminar un exceso de retículo endoplásmico liso que se da por la presencia o la administración del fenobarbital, entonces se da la autofagia. Entonces puede ser por eliminación de organelos envejecidos, por ejemplo las mitocondrias, que en el caso de los hepatocitos duran alrededor de 10 días en promedio, o bien la presencia de organelos en exceso, como es el caso del retículo endoplásmico liso. Ya hay que recordar que en el caso del retículo endoplásmico liso, se encuentra el sistema microsomal enzimático, que es un conjunto de enzimas de la familia del citocromo P450 y que va a participar de manera muy activa
en la biotransformación de fármacos, como ya hemos mencionado en otras pláticas. También se observa otro fenómeno, particularmente en glándulas, que se llama crinofagia. La crinofagia consiste en la eliminación de gránulos de secreción hormonal que se encuentran de manera excesiva, de tal manera que la crinofagia es un mecanismo de regulación. La crinofagia es un mecanismo de regulación que existe más bien en las glándulas de secreción externa, en las glándulas exocrinas, y va a eliminar estos gránulos de secreción que se unen a los lisosomas. Es un mecanismo entonces de regulación para evitar una... Bueno, aquí vemos las diferentes rutas en las cuales los compuestos pueden llegar a los lisosomas. Puede llegar del complejo de Golgi por la vía anterógrada para formar el endosoma tardío. Puede ser también el endosoma temprano, porque generalmente las enzimas lisosomales van a llegar al endosoma tardío y de ahí llegan al lisosoma. También existe una ruta retrógrada entre el endosoma tardío hacia el complejo de Golgi. Y sería uno de los 3 destinos fundamentales de las proteínas que son clasificadas en el complejo de Golgi. Entonces aquí vemos la vía anterógrada del retículo endoplásmico. Aquí encontraríamos el SGIC, el agregado túbulo vesicular, el complejo de Golgi, el dictiosoma con sus cisternas y vesículas asociadas, pasando por la vía anterógrada, ya sea a través de vesículas o por medio de la maduración cisternal o progresión cisternal, hasta llegar a la red trans de Golgi, donde ocurre la clasificación de proteínas lisosomales que van a ir ya sea el endosoma temprano, el endosoma tardío, que es lo más común, y de ahí hasta el lisosoma, o bien pues secreción constitutiva, secreción regulada, o bien proteínas de membrana. Bueno, los lisosomas, pese a que son estructuras sumamente heterogéneas, se van a caracterizar por la presencia de una gran cantidad de hidrolasas ácidas. ¿Qué significa esto? Son enzimas que realizan reacciones de hidrólisis, de tal manera que van a romper enlaces covalentes agregando los elementos del agua. Por eso van a realizar o catalizar reacciones de hidrólisis. Y como funcionan a pH de 5 o menor a 5, de 4.5 a 5, son hidrolasas ácidas. Y vamos a tener dentro de ellas, por ejemplo, a las nucleasas, a las proteasas, a las glucosidasas, a las lipasas, las fosfatasas, las sulfatasas y las fosfolipasas. Todas estas entonces van a ser muy relevantes y pueden degradar prácticamente cualquier biopolímero, de tal manera que potencialmente son sumamente peligrosas para la célula, porque si se liberaran accidentalmente en el citoplasma, pues tendrían la potencialidad de poder degradar prácticamente toda la célula. Y esto es lo que sucede en el caso de la autólisis. Una vez que las células mueren, se liberan de manera masiva las enzimas hidrolíticas presentes en los lisosomas y entonces prácticamente degradan toda la célula. Cuando se van a estudiar las células, generalmente se fijan en sustancias, en líquidos que llaman fijadores, que lo que van a hacer básicamente es precipitar las proteínas para evitar la autólisis. Porque si nosotros permitiéramos la autólisis, pues ya no podríamos ver prácticamente nada al microscopio fotónico. De tal manera que para conservar las estructuras se requiere de proteger o evitar la autólisis mediante el proceso de precipitación por medio de fijadores. Bueno, también otra característica muy importante es que la membrana del lisosoma va a tener bombas para protones del tipo B, del tipo vesicular. Son entonces ATPasas o bombas del tipo B que se encuentran en las vesículas, se llaman ATPasas vesiculares, y que van a proporcionar este pH ácido en el cual las enzimas son activas. pH entre 4.5 y 5. ¿Qué hace la célula para protegerse? Pues el pH del citosol
¿verdad? Es de 7.2 aproximadamente. Y además tiene algunas enzimas o algunas proteínas inhibidoras de enzimas hidrolasas. Sin embargo, cuando ocurre la muerte y en el proceso de autólisis, la liberación es masiva. O sea, se liberan todas las enzimas hidrolíticas de todos los lisosomas de la célula, de tal manera que estos mecanismos de protección son incapaces de poder detener el proceso degradativo que se lleva a cabo por estas enzimas. También la membrana va a permitir el paso, la transferencia de metabolitos, porque muchos de estos compuestos que normalmente se hidrolizan o se degradan en los lisosomas para formar los llamados cuerpos residuales. Los cuerpos residuales van a ser ya el producto de la degradación lisosomal, pero ya nada más básicamente usan un almacén de sustratos que ya no pueden ser degradados, de compuestos que ya no pueden ser degradados. Pero cuando en condiciones normales se degradan, muchos de estos compuestos o de estos monómeros pueden ser reutilizados por la célula. Es decir, si se degrada una proteína, se pueden obtener aminoácidos que salgan a través de estos mecanismos de transporte hacia el citosol. O si es un heteropolisacárido, un polisacárido, a través de glucosidasas, pues entonces todos esos monosacáridos pueden ser reutilizados por la célula. Entonces van a requerir de mecanismos de transporte para estos monómeros que son degradados en el interior de la luz del lisosoma. Bueno, en realidad la presencia del endosoma tardío hasta convertirse en lisosoma es un proceso dinámico. Primero se formaría el endosoma temprano. Después puede formarse una estructura que se llama cuerpo multivesicular, puede ser antes del endosoma tardío, pero frecuentemente al cuerpo multivesicular se le llama al endosoma tardío o al lisosoma. Y se le llama cuerpo multivesicular porque se caracteriza por presentar diversas vesículas internas, o sea, es una vesícula que tiene a su vez vesículas internas. Esto implica que ocurrieron procesos de invaginación de la membrana que forma el endosoma para formar estas estructuras. De tal manera que partes del citosol pueden ser invaginados o penetrar al interior del organelo, del endosoma tardío, del endolisosoma, pero no así del lisosoma. El lisosoma ya no va a presentar estas estructuras o estas membranas o endomembranas que se les conoce, ¿no? Ya no van a ser propiamente cuerpos multivesiculares. ¿De qué manera un endosoma tardío se va transformando hasta el lisosoma? Pues básicamente van a ser dos características. La primera de ellas es que en cada ocasión, en cada proceso de transformación hasta llegar a la etapa del lisosoma, va a ir adquiriendo un mayor número de enzimas hidrolíticas, características propias de los lisosomas. Entonces, conforme se va enriqueciendo de estas enzimas hidrolíticas, de estas hidrolasas ácidas, pues se va transformando funcionalmente en un lisosoma. Pero también conforme va funcionando estas ATPasas del tipo B, las vasculares o vesiculares, de tal manera que el pH se va tornando cada vez más ácido. De tal manera que el endosoma tardío, por ejemplo, pues va a tener un pH más o menos entre 5.5, ¿no? Y el endosoma temprano tiene un pH de 6.5. Entonces el endosoma temprano 6.5, el endosoma tardío tiene 5.5 y ya el lisosoma tiene un pH de 5 o 4.5, que es sumamente ácido. Entonces son dos componentes, conforme va enriqueciéndose de enzimas hidrolíticas y conforme el pH en su interior está siendo cada vez más ácido. Aquí están los principales procesos en los que participan los lisosomas. Tendremos primero un endosoma tardío, del cual se va a originar el lisosoma. El endosoma tardío, a su vez, proviene de un endosoma temprano. Aquí puede, de manera intermediaria, formarse el cuerpo multivesicular, ¿sí? Y una vez que ha ocurrido la digestión del lisosoma, se forma el llamado cuerpo residual, que puede permanecer dentro del citoplasma o puede ser eliminado por la célula. Bien, va a participar en el proceso de fagocitosis, en donde se va a formar primero el fagosoma, por ejemplo, en este caso una bacteria,
forma por un proceso de proyección o emisión de pseudópodos por parte de la célula. Las células que llevan a cabo la fagocitosis de manera específica son células especializadas. Básicamente, tenemos 3 tipos de células, que serían los neutrófilos, que se llaman microfagocitos, los macrófagos, ¿sí?, que son células especializadas en el proceso de fagocitosis, y células dendríticas. Estas células dendríticas, junto con los macrófagos, son muy importantes en la respuesta inmune. Mientras que los neutrófilos hacen el proceso de fagocitosis, digamos, no de manera selectiva. En todo caso, bueno, estos serían los 3 principales tipos que llevan a cabo el proceso de fagocitosis: los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Bueno, en este proceso entonces forma el fagosoma, y el fagosoma tiene que fusionar con el lisosoma para formar el fagolisosoma. Cuando está el fagolisosoma, entonces ya tenemos el sustrato, que en este caso sería esta bacteria, y las enzimas hidrolíticas, las hidrolasas ácidas, que lo van a degradar. También participa en los procesos de autofagia. La autofagia tiene como finalidad, como ya hemos mencionado, la eliminación de organelos envejecidos o que están en exceso. También la formación de los endosomas tardíos, ¿sí?, la generación de los endosomas tardíos. Y el último proceso sería la autólisis. La autólisis no es un proceso fisiológico, ya es patológico, o se presenta después de la muerte de la célula, en donde de manera masiva se liberan las enzimas hidrolíticas. Aquí tenemos una imagen de una mitocondria, un peroxisoma. Así se observan los peroxisomas, con esta región electrodensa que está formada por cristales, como vamos a ver en su momento, en la plática posterior. Sería un peroxisoma. Esta es una mitocondria envejecida, que hemos mencionado que en el caso, por ejemplo, de los hepatocitos, duran aproximadamente promedio 10 días. Después de este tiempo, entonces, tienen que irse eliminando las mitocondrias, obviamente previa un proceso de regeneración o formación de nuevas mitocondrias. Las mitocondrias envejecidas se eliminan por autofagia. Y en este proceso de autofagia, primero van a ser rodeadas por las membranas del retículo, principalmente el retículo endoplásmico liso. Aquí no vemos ribosomas, de tal manera que generalmente es el retículo endoplásmico liso el que rodea a estos organelos envejecidos, que van a ser eliminados por el proceso de autofagia. Aquí lo vemos, por ejemplo, el caso de un peroxisoma, ya vemos el caso de la mitocondria o ambos. Y entonces, primero el retículo endoplasmático lo rodea, forma una vesícula autofágica, y después se forma un autofagolisosoma, en donde se degrada y los productos útiles para la célula van a pasar a través de estos transportadores de monómeros hacia el citosol para ser reutilizados. Y aquí vemos el proceso de transformación de un endosoma tardío, formación de un cuerpo multivesicular y la formación finalmente de un lisosoma maduro. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se seleccionan y cómo se forman estas enzimas hidrolíticas y el proceso que llevan a cabo en el complejo de Golgi. Ya habíamos mencionado que en la red CIS de Golgi, que es un sitio de clasificación, permitía reconocer aquellas proteínas, aquellas enzimas que habían escapado, por ejemplo, del retículo endoplásmico, y que tenían que ser regresadas, y aquellas proteínas que iban a continuar su proceso a través del dictiosoma. En el caso de las proteínas lisosomales, aquellas que van a constituir o que constituyen las enzimas hidrolíticas, las hidrolasas ácidas propias de los lisosomas, tienen que ser marcadas en la red CIS de Golgi, y van a ser marcadas a través de un proceso que se llama manosa-sfato. Y una vez que están marcadas, aunque van pasando por la vía que ustedes quieran, progresión cisternal o transporte a través de vesículas, van pasando a lo largo del dictiosoma, no van a ser modificadas, sino que hasta la red trans de Golgi van a existir receptores para la manosa 6-fosfato. Y ahí entonces van a poder ser clasificadas
por la red trans de Golgi para ser transportadas por vesículas cubiertas por clatrina hasta llegar al lisosoma. De tal manera que este proceso es muy importante, ¿verdad? Primero la marca en la red cis de Golgi, la identificación en la red trans de Golgi para su empaquetamiento específico a través de vesículas cubiertas por clatrina para llegar al lisosoma. Una vez que ocurre esto por la vía retrógrada, van a pasar, ¿verdad?, del lisosoma o del endosoma tardío hacia el complejo de Golgi para reciclar estos receptores de manosa 6-fosfato. En este esquema vemos la proteína, la enzima, la hidrolasa, y vemos aquí la unión de manosa 6-fosfato. Aquí tenemos la manosa y aquí tenemos el fosfato en el carbono 6. Por eso se llama, esta marca se le denomina manosa 6-fosfato. Es muy importante mencionar que las proteínas lisosomales van a ser reconocidas en la red cis de Golgi, donde ocurre el marcaje, por una región señal. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que, digamos, los procesos de señalización o identificación de las proteínas podía ser por secuencia señal, que era una secuencia lineal de aminoácidos que se identificaba por una proteína receptora, o podía ser por región señal. Y el caso de la región señal era el transporte regulado que ocurría entre las proteínas que estaban en el citosol hacia el núcleo. Era el único caso en donde las proteínas grandes eran identificadas por región señal, y el otro único caso, la otra excepción, eran las proteínas lisosomales en el aparato o en el complejo de Golgi, particularmente en la red cis de Golgi. De tal manera que la identificación en la red cis de Golgi de todas estas enzimas hidrolasas lisosomales, las proteínas precursoras, van a ser por región señal y no por secuencia señal, ¿sí? Solamente por región señal. ¿Y quién va a identificar a todas estas proteínas? Bien, la proteína que va a reconocer entonces la región señal es esta, es una enzima que se llama N-acetilglucosamina fosfotransferasa. Esta enzima es la que se encuentra en la red cis de Golgi. Y entonces va a reconocer, va a tener dos porciones, una porción de reconocimiento, un sitio de reconocimiento y un sitio o una región catalítica. El sitio de reconocimiento es el que reconoce, como aquí podemos ver, la región señal. Y por el otro lado vamos a tener el sitio catalítico, donde va a agregar N-acetilglucosamina unido a una molécula de UDP, de un nucleótido de UDP. Entonces va a poner aquí la N-acetilglucosamina y aquí tenemos de color azul claro la manosa. Una vez que está en posición, hace el enlace covalente y entonces vamos más bien el uridín monofosfato o MP, y va a quedar la molécula N-acetilglucosamina con su fosfato, uno de los fosfatos, y la manosa. De esta manera, la enzima, la proteína lisosomal, ya quedó marcada. Sin embargo, está marcada con N-acetilglucosamina que se une al fosfato y a su vez a la manosa. De tal manera que se va a requerir de la participación de otra enzima que se llama fosfoglucosidasa para eliminar la molécula N-acetilglucosamina con el fosfato, y además se agrega otro fosfato ya en el carbono número 6 de la manosa para generar la manosa 6-fosfato, que es la señal de identificación para los receptores, pero hasta la red trans de Golgi. Bien, existe una gran cantidad de efectos que se llaman enfermedades de acúmulo lisosómico. Estas enfermedades de acúmulo lisosómico se deben a defectos genéticos, a alteraciones en diversas enzimas hidrolasas de los lisosomas, de tal manera que en los lisosomas se acumula el sustrato
sin la presencia de la enzima. O sea, la enzima está, pero es defectuosa y entonces no puede degradar el sustrato y entonces se acumula este sustrato en los lisosomas. Algunas de ellas, por ejemplo, están destinadas a la eliminación de glucosaminoglucanos y estas enfermedades de acúmulo lisosómico suelen afectar particularmente a las neuronas, al tejido nervioso, al sistema nervioso central. Hay una enfermedad poco común, particularmente grave, que se llama enfermedad de inclusión celular o enfermedad celular 1, en donde la alteración no es en alguna de las enzimas hidrolíticas, sino que es en la enzima que hace el marcaje, la N-acetilglucosamina fosfotransferasa. Entonces hay una N-acetilglucosamina fosfotransferasa deficiente o inexistente, de tal manera que las enzimas hidrolíticas no son marcadas con manosa 6-fosfato y por esa razón, entonces, en lugar de ser dirigidas hacia el lisosoma, se eliminan de la célula, se secretan de la célula hacia el exterior y muchas de estas enzimas se pueden ubicar en la sangre en lugar de los lisosomas. De tal manera que en este caso, pues es una enfermedad bastante severa porque la mayoría de las enzimas hidrolíticas han desaparecido de los lisosomas. Esto particularmente ocurre en los fibroblastos. En el caso de los hepatocitos, en esta misma enfermedad, sí se observa la presencia de estas enzimas en los lisosomas de manera normal, de tal manera que se piensa que dependiendo del tipo celular puede ser el marcaje con manosa 6-fosfato o otra vía diferente que es todavía desconocida. Pero en general, este marcaje con manosa 6-fosfato es fundamental para la identificación celular de todas las enzimas hidrolíticas propias de los lisosomas para que sean dirigidas de la red trans de Golgi hacia ese sitio. Muy bien. Bien, en este otro esquema vemos igualmente la gemación o el brote a partir de la red trans de Golgi con la enzima o las enzimas hidrolíticas marcadas con manosa 6-fosfato unidas a su receptor, el transporte hacia el endosoma tardío o bien hacia el lisosoma es a través de vesículas cubiertas por clatrina, como ya hemos visto, previo a la fusión se elimina la cubierta, en este caso por clatrina, llega a la luz del endosoma tardío y este se puede transformar o se transforma en un lisosoma conforme aumente el número de enzimas hidrolíticas características del lisosoma y el pH se haga todavía más ácido. Pase de un pH que va a ser hasta 5, 4.5, a partir de otro que es de 5.5 más o menos, que es el endosoma tardío. De tal manera que el lisosoma pues ya queda listo con sus enzimas hidrolíticas, sus hidrolasas ácidas características. Por otro lado, a este pH ya no tiene afinidad el receptor de manosa 6-fosfato por la proteína, por esta región, y entonces se va a reciclar para regresar por la vía retrógrada a la red trans de Golgi y esta vía retrógrada también va a estar determinada por vesículas cubiertas. Por otro lado también, dependiendo del tipo de celular, puede haber un reciclaje del receptor para manosa 6-fosfato, pero entonces en esta parte se va a requerir una endocitosis mediada por receptor para que nuevamente se formen vesículas cubiertas por clatrina y dirijan entonces estos receptores hacia los endosomas tardíos. Bien. Bueno, en esta imagen vemos el proceso de transitosis que habíamos mencionado en alguna otra plática, que consiste en el transporte de proteínas desde un dominio hasta otro dominio cuando las células están polarizadas, como pueden ser las células endoteliales o las células intestinales o los enterocitos. Y este transporte de proteínas de un dominio, por ejemplo, el apical luminal o el vaso lateral, excluye por completo al lisosoma, porque si pasaran estas proteínas a través de los lisosomas, pues se degradarían por las enzimas hidrolíticas, por las proteasas. De tal manera que en la transitosis tiene que
haber un paso alternativo en donde en la vía, en el camino, no se encuentra el lisosoma para que las proteínas puedan ser transportadas, como ya hemos mencionado. Por otro lado, existen procesos de reciclamiento, en los que participan también pues el endosoma temprano y otros elementos, o bien a partir de la red trans de Golgi, la formación de los lisosomas cuando los endosomas, particularmente el endosoma tardío, se transforma por un aumento, un incremento de protones en su interior que disminuye el pH y un enriquecimiento de enzimas hidrolíticas presentes en los lisosomas. Así ocurre. Muy bien, bueno, esta fue la literatura consultada en esta ocasión. Y estas fueron las páginas web que consultamos también para este trabajo. Muy bien, bueno, por esta ocasión sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.